Hola y bienvenidos a la capacitación gratuita sobre cómo completar el formulario I-765, que es el formulario de solicitud para solicitar un permiso de trabajo. Vamos a ir paso a paso a través de ese formulario. Bueno, mi nombre es Brian Manning y yo soy un abogado de asilo político. Mi bufete de abogados ayuda a personas de todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Como sabrá, las personas cuya solicitud de asilo ha estado pendiente durante un tiempo son elegibles para solicitar un permiso de trabajo mientras su solicitud está en proceso. Así que creé una formación especial para personas que quieren consejos para buscar un permiso de trabajo. Por favor, comprende que esto no es un consejo legal y que verlo no crea una relación abogado-cliente entre usted y mi bufete de abogados o cualquier persona asociada con él. Bien, con eso fuera del camino, estamos listos para comenzar. Solo una última cosa. La voz que escuchará en el entrenamiento no es mía. Simplemente no quería molestarte con mi terrible acento y mis errores en español. Así que le pedí a un colega que leerá el guión de entrenamiento. Pero para estar seguro, yo personalmente escribí y creé cada parte de este entrenamiento. Y con eso, comencemos. Bienvenido a la sesión de capacitación sobre el formulario de solicitud de autorización de empleo, donde analizaremos el formulario I-765 en detalle. Al final de esta capacitación, comprenderá mejor qué es exactamente lo que le pide este formulario de solicitud y cómo proporcionar la información que requiere. Creo que se sentirá mucho más seguro al completar el formulario después de haber visto esta capacitación. Estamos a punto de profundizar y discutir el formulario, pero primero permítame decir solo algunas palabras sobre cosas que debe tener en cuenta durante esta capacitación y cuando realmente complete el formulario usted mismo. Vamos a repasar todo el formulario. Esto puede parecer un poco tedioso y es posible que se sienta tentado a omitir partes de esta capacitación, tal vez pensando que lo que estamos discutiendo no se aplica a usted, o que simplemente no necesita saber qué es lo que estamos repasando. Le insto a que no haga eso. Como ex oficial de inmigración del gobierno y ahora como abogado de inmigración, puedo decirle que muchas personas terminan teniendo problemas con sus solicitudes de inmigración simplemente porque no prestaron suficiente atención a una pregunta en un formulario y no dieron la información solicitada, o tal vez simplemente no siguieron las instrucciones. No deje que eso le suceda. Sea disciplinado. Haga lo que sea necesario para mantener su enfoque mientras revisamos este formulario, mientras llena su formulario de solicitud y mientras prepara su paquete de solicitud. Como creo que estará de acuerdo, al final de esta capacitación, incluso algunas de las preguntas que parecen lo suficientemente inocentes pueden ser realmente complicadas, y puede haber mucho más de lo que cree a primera vista. Así que tenga paciencia y concéntrese conmigo mientras pasamos por esto, ¿de acuerdo? Estupendo. Para empezar, permítame enfatizar que debe ser honesto y abierto al completar este formulario, y, de hecho, en todas sus representaciones y tratos con las agencias de inmigración. Para empezar, la honestidad es la mejor política solo porque ser honesto es lo correcto y ético. Pero también es el mejor enfoque estratégico para tratar de obtener el beneficio de inmigración que busca. Verá, hay muchas cosas que UCIS, la agencia de inmigración a la que se enviará su solicitud de autorización de empleo, perdonará. Por cierto, USCIS es el acrónimo en inglés de US Servicios de Ciudadanía e Inmigración, y en español ese acrónimo normalmente se dice como UCIS. Es cierto que hay algunas cosas en la historia de una persona que demostrarán ser un factor decisivo, cosas que lo harán inelegible para el beneficio que está buscando, prácticamente sin importar qué. Pero también hay otras cosas que pueden pensar que perjudicará a su caso, pero que en realidad no conducirán a una negación, siempre que sea honesto al respecto. Porque si bien hay muchas cosas que el gobierno de Estados Unidos tolerará, normalmente no tolerará mentir para tratar de obtener un beneficio de inmigración como una autorización de empleo. Por lo tanto, es mejor ser abierto y honesto sobre todo, que mentir u ocultar la información que solicita. Si el gobierno se entera o cree que no está siendo sincero, es probable que su solicitud de autorización de empleo sea denegada y puede evitar que obtenga algún beneficio de inmigración en los Estados Unidos en el futuro. Cometer fraude de inmigración puede resultar en una multa monetaria o incluso en la cárcel. Por lo tanto, debe ser 100% honesto y franco, y no presentar al gobierno de los Estados Unidos nada que pueda ser engañoso.
Muy bien, continuemos, y esto es realmente importante. Le estoy mostrando una traducción al español del formulario, pero esto no es un formulario oficial del gobierno. No puede enviar a UCIS una traducción al español de este formulario de solicitud. Lo que le estoy mostrando es solo para fines de demostración, es solo para ayudarlo a navegar por el formulario de solicitud de autorización de empleo oficial, en inglés. Para que quede claro, debe enviar a UCIS la versión oficial del formulario de solicitud, que está en inglés y que se encuentra en el sitio web de UCIS. Puede encontrar este formulario aquí, www.ucis.gov/y-765. La parte superior de la página web se ve así. Para obtener el formulario PDF que se puede completar, puede desplazarse hacia abajo hasta la sección que se ve así. Luego, haga clic en el hipervínculo que dice Formulario I-765, justo debajo de las palabras Forms and Documents Downloads. Al hacer clic en ese enlace, se abrirá una página que contiene el formulario. Le recomiendo que lo descargue a su computadora y lo guarde. Esa es la versión del formulario que debe completar y enviar a UCIS. Si envía una versión en español del formulario o cualquier versión que no sea la versión oficial del sitio web de UCIS, será rechazada. De acuerdo, pasemos a lo último antes de revisar el formulario de solicitud de autorización de empleo. Ver esta capacitación no me convierte en su abogado, y esto no es un consejo legal ni un servicio legal. Si usted y yo no hemos firmado un contrato que diga que soy su abogado, entonces no soy su abogado y el uso de esta capacitación no cambia eso. Y con eso, déjeme llevarlos al formulario de solicitud en la pantalla de mi computadora. Entonces, lo que está viendo en la pantalla en este momento es la versión oficial de la solicitud de autorización de empleo, a la izquierda, que está en inglés, y luego a la derecha está la traducción al español. Me voy a centrar en la traducción al español solo porque creo que será más fácil para usted de esa manera, pero quería mostrarle primero cómo se corresponden las dos versiones entre sí. Ahora, sé que esto es un poco borroso, pero aún así, verá que se ve más o menos igual en ambas versiones, solo que en diferentes idiomas. Entonces, si está haciendo referencia a la versión en español y desea encontrar la pregunta correspondiente en la versión oficial en inglés, solo necesita buscar el mismo lugar en la página que estamos discutiendo sobre la versión en español. Ahora, es posible que desee imprimir y tener frente a usted la versión en inglés, o tener en la pantalla de su computadora el PDF en línea para completar la versión en inglés, en caso de que desee avanzar completando su solicitud con nosotros a través de este entrenamiento. Parte de lo que discutiremos hoy probablemente requiera que obtenga cierta información, de modo que es posible que no pueda completar el formulario mientras mire este video. Eso, por supuesto, está completamente bien, y es posible que desee ver esta capacitación varias veces, incluso después de haber tenido la oportunidad de encontrar parte de la información solicitada en el formulario. De acuerdo, suficientes cosas preliminares. Empecemos. En la parte superior del formulario vemos marcas oficiales y tenemos esta parte, solicitud de autorización de empleo, que nos permite saber que, sí, este es el formulario que debemos usar para solicitar la autorización de empleo, o un EAD, como lo llaman muchos, que significa documento de autorización de empleo. La EAD es la tarjeta que UCIS le envía si se aprueba su autorización de empleo. Así puede mostrar esa tarjeta a posibles empleadores como prueba de que está autorizado para trabajar en los Estados Unidos. Permítame señalar algo importante aquí. Debe asegurarse de que está utilizando la versión actual del formulario. Si obtiene el formulario de la página web de UCIS que le mostré anteriormente, estará bien. Solo mantienen la versión actual del formulario en esa página. Pero si obtiene el formulario en otro lugar, podría estar lidiando con una versión vencida del formulario que UCIS rechazaría si lo enviara. ¿Ve en la esquina superior derecha aquí donde dice vence el 31 de julio de 2022? Bueno, eso significa que esta versión del formulario no se aceptará después de esa fecha. Además, en la parte inferior izquierda de la página vemos esta fecha que dice 08-25-20. Esa es la fecha en que se expidió este formulario, 25 de agosto de 2020. No se aceptará un formulario que contenga una fecha diferente a la que figure en él, a menos que, por supuesto, UCIS cambie el formulario y emita una nueva versión, y usted esté utilizando la versión actual. Eso podría suceder entre el momento en que hago este video y el momento en que solicita la autorización de empleo, así que la versión actual podría no ser la del 25 de agosto de 2020. Pero puede evitar tener que preocuparse por esto acerca de si tiene la versión actual del formulario, obteniendo el formulario de la página web de UCIS que le mostré anteriormente. Y si la URL, la dirección web, ha cambiado por casualidad para cuando esté viendo este video y el que le mostré anteriormente no le lleva a la página de UCIS, que contiene el formulario I-765, entonces puede buscar en Google UCIS Form I-765 y debe acceder a una página oficial de UCIS, una que tenga .gov en la dirección web,
que tenga la versión actual del formulario. Muy bien, volvamos a la parte superior de la página 1. ¿Dónde necesita realmente comenzar a completar los datos? Bueno, toda esta sección en la parte superior no es para usted. Verá aquí que dice, solo para uso de UCIS, por lo que nada vale en esta área. Eso es para el oficial que adjudicará su aplicación. En la siguiente sección, justo debajo, dice, para ser completado por un abogado o representante. Por lo tanto, tampoco debe completar esta sección. Si tiene un abogado, lo completará. Lo mismo ocurre con las personas que tienen lo que se llama un representante acreditado, que es una persona que no es un abogado, pero a quien la Corte de Inmigración ha autorizado para ayudar a las personas en los procedimientos de la Corte de Inmigración. Suelen trabajar para organizaciones sin fines de lucro. Su trabajo comienza aquí, donde dice, empieza aquí, en tipo de impresión en tinta negra. Y eso es realmente muy importante, que escriba a máquina sus respuestas o, si las va a escribir a mano, que use tinta negra. Si escribe a mano, no puede ser lápiz y no puede ser un bolígrafo de tinta que tenga un color que no sea negro. Debe ser negro. UCIS ha rechazado los formularios de inmigración llenados con tinta roja e incluso con tinta azul. Personalmente, recomiendo que escriba a máquina sus respuestas. Complete el formulario en una computadora, lo guarde y luego lo imprima. La letra impresa mecanografiada será mucho más fácil de leer para el oficial que la escritura a mano. Puede pensar que tiene una buena caligrafía, pero le prometo que seguirá siendo más ordenada si escribe a máquina. Bien, vamos a la parte 1, motivo de la solicitud. Tenga en cuenta que la aplicación consta de 6 partes. Algunos son mucho más largas que otras. Vamos a dedicar mucho tiempo a la parte 2, que contiene información sobre usted y su elegibilidad. Entonces, en la primera parte dice estoy solicitando y luego dice que seleccione solo una casilla. Su selección será 1A, 1B o 1C, lo que sea exacto. Así que tenemos que mirar 1A, 1B y 1C y poner una pequeña marca de verificación o X en lo que se aplica a usted. Y lo que le pregunta es si se trata de una solicitud de EAD inicial o una solicitud para renovar el estado de autorización de empleo que ya tiene. Este formulario también se puede utilizar para solicitar una corrección de información que aparece incorrectamente en una tarjeta EAD o solicitar una tarjeta de reemplazo si la suya se perdió, se la robaron o se dañó. 1A dice, permiso inicial para aceptar un empleo. Por lo tanto, si actualmente no tiene una autorización de empleo, debe seleccionar esta opción. 1B dice, reemplazo del documento de autorización de empleo perdido, robado o dañado, o corrección de mi documento de autorización de empleo no debido al error del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCIS. La nota aquí nos da un poco más de información sobre esta opción. Dice nota, reemplazo, corrección de un documento de autorización de empleo. 1C dice, renovación de mi permiso para aceptar empleo. Luego dice, adjunte una copia de su documento de autorización de empleo anterior. Esta es la opción para seleccionar cuando se le ha otorgado previamente una autorización de empleo para la misma categoría de elegibilidad y solo desea renovar su tarjeta de autorización de empleo. Este formulario se usa más comúnmente para una solicitud de empleo inicial, para lo cual 1A es apropiado, o una renovación de EAD, para lo cual debe marcar la casilla 1C. Seleccione el que se aplique a usted. Solo esa pregunta y ya ha terminado con la parte 1. ¡Felicitaciones! Quiero salir del orden ahora y en lugar de discutir la parte 2, quiero hablar sobre la parte 6, que está en la página 7. Quiero mostrarles esa página ahora porque es posible que necesiten usarla, y algo de lo que cubriré al discutirlo podría ser relevante para ustedes en las partes que proceden. Entonces, vayamos a la página 7. Bien, ahora estamos en la página 7. Puede ver hacia abajo en la esquina dice página 7 de 7. Y aquí arriba dice parte 6, información adicional. Aquí es donde proporciona la información solicitada en toda la aplicación que no cabe en el espacio asignado o que simplemente le piden que la ponga aquí. Esto a menudo se denomina hoja de continuación o página de continuación. Leamos las instrucciones de esta página. Dice, si necesita espacio adicional para proporcionar información adicional dentro de esta solicitud, use el espacio a continuación. Si necesita más espacio del que se proporciona, puede hacer copias de esta página para completar y presentar con esta solicitud o adjuntar una hoja de papel por separado. Escriba a máquina o a mano su nombre y número A, si corresponde, en la parte superior de cada hoja. Indique el número de página, número de parte y número de artículo al que se refiere su respuesta. Firme y feche cada hoja. De acuerdo, como acabamos de aprender, si necesita más espacio que el que está en esta página, en la página 7, simplemente imprima copias adicionales de la página 7 y úselas.
quiero llamar su atención sobre algo peculiar en las instrucciones que leemos en esta página. Dice firmar y fechar cada hoja. Sin embargo, no hay espacio en la hoja con una instrucción que indique dónde debe firmar o proporcionar la fecha. Me imagino que estaría bien y que UCIS no rechazaría su solicitud si no siguió estas instrucciones, pero sin embargo, creo que es mejor seguir las instrucciones lo más cerca posible. En consecuencia, le recomiendo que aplique su firma y escriba la fecha en la esquina superior derecha de esta página, y en cualquier copia adicional de la página 7 que pueda necesitar usar, si tiene demasiada información adicional, para caber en una sola página de continuación. Así que puede firmar aquí, así, y escribir la fecha también. De acuerdo, en la casilla 1A va a escribir su apellido o apellidos. Estoy a punto de decirle algo realmente importante y se aplica no solo al completar este formulario, sino a cada formulario que complete para cualquier agencia de inmigración de los Estados Unidos y para cualquier momento en el que presente su nombre ante una agencia del gobierno de los Estados Unidos. Debe presentar su nombre exactamente como aparece en su pasaporte. Incluso si es diferente de lo que está en su certificado de nacimiento, e incluso si es diferente de lo que está en su tarjeta de identificación nacional, su licencia de conducir, e incluso si es diferente de lo que realmente pasa en su vida cotidiana. Incluso si su nombre está mal escrito en su pasaporte, ese es el nombre que debe usar para fines de inmigración de los Estados Unidos, deletreándolo exactamente como está escrito en su pasaporte. Por lo tanto, consulte su pasaporte para completar este formulario. ¿Ve la sección de esta página de pasaporte de muestra que dice apellido? Vamos a tomar los nombres que aparecen allí, que son Rodríguez Cepeda, en este ejemplo, y luego los escribiremos en el cuadro 1A, aquí mismo. Ahora, permítame retroceder en lo que dije hace un segundo acerca de reproducir el nombre exactamente como aparece. Verá que en este pasaporte de muestra, los nombres están escritos en letras mayúsculas. No es necesario que utilice todas las letras mayúsculas para completar sus formularios de inmigración. De hecho, recomiendo no hacerlo. Simplemente escribe en mayúscula la primera letra de cada parte de su nombre, así. Si tiene varios apellidos, sepáralos con un espacio entre ellos. En el siguiente cuadro, 1B, que dice nombre de pila, escriba su nombre tal como aparece en su pasaporte. En nuestro ejemplo, el nombre de la persona es Jorge, así que lo pondremos en el cuadro 1B. En la casilla 1C es para su segundo nombre, si tiene uno. En nuestro ejemplo, este sería Antonio. Incluso si usa dos nombres, por ejemplo, Juan Pablo, de modo que todos lo llamen de ambos nombres al referirse a usted y considera que ambos son esencialmente su primer nombre, de todos modos solo quiere poner Juan en el cuadro de nombre y Pablo en el cuadro de segundo nombre. Veamos nuestro pasaporte de ejemplo. Solo debe escribir la primera palabra que aparece en la sección Nombres del pasaporte en el cuadro del formulario de solicitud para nombre. Coloque cualquier nombre adicional de la sección Nombres del pasaporte en la casilla del formulario de solicitud para segundo nombre, incluso si hay más de uno. Si tiene del antes de su segundo nombre, debe incluirlo en el cuadro 1C, antes de su segundo nombre. Entonces, por ejemplo, si sus nombres fueran Jorge del Valle, entonces pondría del Valle en la casilla 1C para su segundo nombre. Nota importante, si no tiene un segundo nombre, escriba las letras en inglés N-A en este cuadro. Eso significa no se aplica, como esto no se aplica a mí porque no tengo un segundo nombre. Esto se aplica a cada casilla de este formulario y de hecho a cualquier formulario de inmigración que complete, donde la pregunta o instrucción no se aplique a su caso. Recomiendo no dejar ningún recuadro en blanco y en su lugar poner N-A si no se aplica a usted o unknown si se aplica pero simplemente no sabe o no puede proporcionar la información solicitada. Esto se debe a que UCIS ha rechazado en el pasado algunas solicitudes en las que se dejaron espacios en blanco para responder. En el momento en que estoy creando esta capacitación, UCIS ha detenido esta práctica. Han dicho que no rechazarán formularios solo porque hay un campo en blanco, pero nunca se sabe. Fácilmente podría volver a la política de rechazar aplicaciones que no contienen una respuesta para cada pregunta o instrucción. Por lo tanto, recomiendo por precaución que escriba N-A si algo no se aplica a usted o escriba unknown si está seguro de que la información buscada existe, pero simplemente no la sabe y no puede conseguirla. Por lo tanto, una vez que haya terminado de completar el formulario, vuelva a leer y revise cada pregunta y asegúrese de haber proporcionado una respuesta, incluso poniendo N-A o unknown según sea necesario. Bien, a continuación, en el número 2 de nuestro formulario se le pedirá que proporcione su número A, si es que tiene uno. ¿Qué es este número A?
Esto también se conoce como número de registro de extranjero o A numeral. Es un número de 9 o a veces 8 dígitos que viene después de la letra A, que las autoridades de inmigración emiten a las personas con ciertos casos pendientes. Si alguna vez solicitó un beneficio de inmigración que no sea una visa de los Estados Unidos, entonces tiene un número A. Si alguna vez ha sido detenido por las autoridades de inmigración o ha sido colocado en procedimientos judiciales de inmigración, entonces tiene un número A. Pero si ninguno de esos se aplica a usted, entonces probablemente no tenga un número A. Si tiene uno, se incluye en cualquier documento que haya recibido del gobierno sobre cualquier asunto de inmigración, excepto para las solicitudes de visa. He aquí un ejemplo. Este es un documento que obtiene después de solicitar asilo con UCIS, que le informa que han aceptado y están procesando su solicitud. En la parte superior derecha aquí, justo al lado de donde dice solicitante, en español, verá la letra A, seguida de 9 dígitos. Ese es el número A de esta persona ficticia. Por cierto, ese no es el nombre de un solicitante de asilo real, o, hasta donde yo sé, un número A real. Entonces, volvamos a nuestro formulario de solicitud de autorización de empleo. Si tiene un número A, póngalo aquí. Observe que ya tiene la letra A, por lo que no es necesario que la ponga. Por lo contrario, ponga los 9 o en algunos casos 8 números que siguen a la letra A en su número A. El número A inventado en el aviso de recibo de muestra que le acabo de presentar era A213849238. Entonces voy a ignorar la A al principio y luego escribiré en este cuadro los 9 dígitos, que son 213849238 y 8. Bien, entonces, pasando al número 3 en la parte 11, que es donde proporciona información que no cabe en el espacio provisto en otra parte de la solicitud, debe indicar con qué pregunta en el formulario está relacionada la información que está proporcionando. Recuerde que en las instrucciones que leímos para esta parte se nos dice que indique el número de página, número de parte y número de artículo al que se refiere su respuesta. Firme y feche cada hoja. Entonces, 3A, 3B y 3C son la forma en la que le decimos a UCIS para qué pregunta anterior estamos brindando información aquí en la parte 6. En 3A ponga el número de página, en 3B ponga la parte y en 3C ponga el número de pregunta o subnúmero. Luego, en 3D, proporcionaría la información adicional, lo que sea que sus respuestas a una de las preguntas del formulario necesiten, pero no hay suficiente espacio para responder completamente en la pregunta asignada. Tenga en cuenta que en esta página 7, hay un total de 5 secciones como esta, donde puede brindar información adicional. Verá, tenemos 3, 4, 5, 6 y 7 para un total de 5 oportunidades para brindar la información solicitada en otra parte del formulario. La mayoría de las personas no necesitará usar los 5, pero sucede. Si ese es el caso, si tiene 6 o más cosas para abordar en la parte 6, de modo que no hay espacio en la página 7 para hacerlo, entonces deberá imprimir copias adicionales de la página 7, para poder proporcionar toda la información solicitada. Bien, así es como funciona la sección de información adicional. Ahora estamos listos para volver a la parte superior de la aplicación y seguir avanzando. Estamos listos para la parte 2, que solicita información personal sobre usted. Entonces, la parte 2, pregunta 1A, solicita su apellido, mientras que 1B solicita su primer nombre y 1C solicita su segundo nombre. Solo tenga cuidado de poner el nombre correcto en el cuadro correcto. Es fácil estropear esto porque va apellido, primer y segundo nombre, lo cual es un poco ilógico. No está en el orden que cabría esperar. Ya discutimos cómo representar su nombre para propósitos de documentos de inmigración, así que no voy a repetir eso ahora. Solo le recordaré que debe representarlo exactamente como aparece en su pasaporte. Entonces, del pasaporte de muestra que vimos anteriormente, donde el nombre de la persona aparece como Jorge Antonio Rodríguez Cepeda, vamos a escribir Rodríguez Cepeda en 1A para los apellidos. Vamos a escribir Jorge en 1B como nombre y escribiremos Antonio en 1C como segundo nombre. A continuación, en la pregunta 2 de la parte 2, se nos pregunta acerca de otros nombres utilizados. Estas instrucciones dicen: proporcione todos los demás nombres que haya utilizado, incluso los alias, el apellido de soltero y los apodos. Si necesita espacio adicional para completar esta sección, use el espacio provisto en la parte 6, información adicional. Es tentador saltarse esto sin considerarlo mucho, pensando nunca he usado un nombre falso ni nada por el estilo, así que esto no aplica a mí. No haga eso. De hecho, la mayoría de las personas han utilizado un nombre diferente al que aparece en su pasaporte, por lo que deben incluir esa información aquí.
Por ejemplo, si ha estado en los Estados Unidos por un tiempo y obtuvo algún tipo de documento de identificación, ya sea para su trabajo o escuela, o tal vez una licencia de conducir, entonces hay una buena posibilidad de que al menos uno de los artículos no contiene ambos apellidos. Como ya sabrá, los estadounidenses se confunden con la construcción de dos apellidos, por lo que a muchas personas que tienen dos apellidos les resulta más fácil simplemente presentar su primer apellido. Y eso puede aparecer en el tipo de documentos que acabo de enumerar. También puede aparecer en cosas como los documentos de arrendamiento de su casa o apartamento, sus facturas de electricidad o teléfono, o realmente cualquier otro documento que incluya su nombre. Si eso sucedió, si algún documento ha mostrado un nombre diferente al que se muestra en su pasaporte, debe incluirlo en esta sección. Tomemos el nombre de Jorge Antonio Rodríguez Cepeda. Si obtuvo una licencia de conducir o si algún otro documento muestra su nombre solo como Jorge Rodríguez, entonces deberá incluir eso aquí como un alias. Eso es porque Jorge Rodríguez es un nombre diferente a Jorge Antonio Rodríguez Cepeda. Entonces debería poner Rodríguez en 2A como apellido y debería poner Jorge en 2B como primer nombre. Y si el documento en cuestión no incluía un segundo nombre para él, entonces debería poner N-A para el idioma inglés no aplica en 2C para segundo nombre. Otro escenario muy común en el que alguien necesitaría incluir un alias u otro nombre es cuando una mujer ha cambiado su apellido al casarse. Debería proporcionar como alias cualquiera de las dos versiones que no sea como aparece su nombre en su pasaporte. Las instrucciones también mencionan apodos. ¿Necesita enumerar todos los apodos que alguien le haya llamado? No hay una respuesta clara para cuando un apodo cruza el umbral donde debe incluirlo aquí. Sin embargo, si hay un nombre diferente al que aparece en su pasaporte, que aparece en documentos del tipo que hemos estado discutiendo, o si se usa ampliamente para referirse a usted, entonces debe incluirlo aquí. Un ejemplo de esto es la forma abreviada de un nombre. Por lo tanto, alguien llamado Magdalena podría llamarse comúnmente Lena. Si comúnmente se le conoce como Lena o si se presenta como Lena, entonces debería incluir eso en esta sección. Debería poner Lena en la casilla nombre. A menos que las personas también usen algo que no sea el segundo nombre y el apellido que aparece en su pasaporte para referirse a ella, ella debe poner lo que esté en su pasaporte en las casillas 2A y 2C. Aquí hay espacio para 3 otros nombres. Si tiene más que eso, entonces iría a la parte 6, que vimos anteriormente y que está en la página 7. Allí colocaría los nombres adicionales haciendo referencia a la página 2, parte 2. Lo último antes de continuar. Es mejor ir a lo seguro y proporcionar demasiada información, en lugar de equivocarse y dejar cosas afuera. Si no está seguro de si algo cuenta como otro nombre utilizado, debe incluirlo. Aparte de tomar un poco más de esfuerzo para completar este formulario y tal vez tener que imprimir copias adicionales de la página 7, donde va la información adicional, realmente no hay inconveniente en ser demasiado inclusivo. Pero si no proporciona cierta información que el gobierno termina pensando que es relevante y se dan cuenta de que esto ha sucedido, podría quedar mal. Y no tiene forma de saber qué información sobre usted tiene el gobierno. No estoy diciendo que el gobierno de Estados Unidos lo sepa todo, pero es posible que se sorprenda de lo que descubren sobre la gente. Entonces, sí, el gobierno podría conocer esos otros nombres que la gente ha usado para referirse a usted, y si no lo incluye aquí, no es bueno para usted. Y este consejo es válido no solo con respecto a otros nombres utilizados, sino más bien para todas las preguntas, en todas las formas y en todas sus relaciones con la inmigración. La honestidad es la mejor política. Y si no está seguro de si cierta información es en respuesta a la pregunta que se hace o la información que se solicita, entonces probablemente sea mejor incluirla. Ok, sigamos adelante. Estamos en la página 2 y en la parte 2, 5A. Esta subsección es para su dirección postal en los Estados Unidos. Va a poner aquí la dirección a la que quiere que UCIS envíe correspondencia sobre su caso, así como su notificación de aprobación de autorización de empleo real y la tarjeta EAD en sí. Es muy importante que proporcione aquí una dirección en la que sepa que realmente terminará recibiendo algo que se le envíe por correo. Debe ser un lugar donde alguien revise el correo de manera rutinaria, al menos cada 2 días y pueda informarle tan pronto como llegue algo dirigido a usted. Verá, si UCIS tiene preguntas sobre su solicitud y quiere que proporcione más información o si quieren que acuda a una entrevista, se lo informará por correo. Es posible que no lo llamen y es casi seguro que no le enviarán un correo electrónico, sino que enviarán un correo físico. Y si, por cualquier motivo, no recibe noticias de esto porque en realidad nunca recibió la carta que le enviaron, perderá la fecha límite o la cita que establecieron y rechazarán su solicitud.
Entonces, si las cosas están agitadas en su casa y existe la posibilidad de que se pierda algo del correo, entonces puede considerar enviarlo a otro lugar, como un amigo o familiar. Es por eso que 5A dice, en cuidado o nombre, si lo hay, se supone que debe poner aquí el nombre de la persona a la que desee que UCIS le envíe el correo, y está bien si se trata de otra persona que no sea usted. Por lo tanto, escriba aquí el nombre de la persona a la que desea que se dirija su correo de UCIS. Ponga su nombre y su apellido o suponiendo que tenga dos apellidos, ambos apellidos. Si desea que el correo de UCIS le sea dirigido a usted, entonces puede poner su nombre aquí o poner N-A y ellos sabrán enviar el correo al nombre que usted mencionó anteriormente como su nombre completo. Sin embargo, probablemente sea mejor escribir su nombre aquí. Así que usemos el nombre de nuestro hipotético solicitante de EAD, Jorge Rodríguez Cepeda. Tenga en cuenta que no usé su segundo nombre. No es necesario que use el segundo nombre de una persona aquí. Bien, el siguiente es número y nombre de la calle, en 5B. Para asegurarse de que representa la dirección correctamente, les recomiendo que ingrese en Google lo que crea que es la dirección. Cuando haga eso y presione Enter, Google abrirá Google Maps y le mostrará la dirección en el formato que ellos creen que es mejor usar. Las personas a veces no están seguras de qué palabras abreviar o quizás no están seguras de cómo deletrear las palabras y es posible que no sepan cuál es el código postal. Simplemente use lo que ve en Google Maps. Es casi seguro que estará en un formato que UCIS y el Servicio Postal de los Estados Unidos, que realmente entregarán el correo, reconocerán. Y en este cuadro de número y nombre de calle pondrá el número de su casa, complejo de apartamentos o cualquiera que sea el caso, seguidos del nombre de la calle en la que se encuentra. A continuación, en 5C debe indicar si esta dirección es para un apartamento, una suite o un piso completo en un edificio. De lejos, el más común es un apartamento. Si la dirección contiene un apartamento, simplemente marque la pequeña casilla junto a APT, que es la abreviatura de apartamento. Por cierto, si está usando una computadora para completar sus formularios de inmigración y está trabajando con un formulario PDF que se puede completar simplemente al hacer clic en un cuadro, debería crear una pequeña X dentro del cuadro. Si lo está llenando con un bolígrafo negro, entonces deberá escribir una pequeña X. No use una marca de verificación ni ninguna otra marca. Use una X y asegúrese de que sea clara y fácil de ver. De acuerdo, después de haber marcado una casilla, digamos apartamento, debe escribir en la casilla a la derecha el número del apartamento. Si la dirección no contiene un apartamento, una suite o un piso, como si fuera una casa, no marque ninguna de estas tres casillas y escriba N-A en el cuadro de la derecha. Y por cierto, si una dirección postal es un condominio que tiene un número asignado, pero no es un número de apartamento, es posible que se esté preguntando cómo manejar esta pregunta. Digamos que vive en la unidad 2A, que no es exactamente lo mismo que un apartamento, una suite o un piso. Bueno, en ese caso recomiendo marcar la opción de apartamento. Creo que es lo más parecido a una unidad. Luego, puede escribir unidad 2A en el cuadro de la derecha. Si no marca ninguna de las casillas y simplemente escribe unidad 2A en el espacio en blanco, entonces creo que hay una mejor probabilidad de que la persona que ingresa sus datos en el sistema de UCIS no la vea, que simplemente verá que no hay casillas marcadas y pasará a la siguiente subpregunta sin mirar la casilla donde ha escrito el número de su unidad. Ok, a continuación en 5D está la ciudad de la dirección. Esta es fácil, usted lo sabe. 5E pregunta por el estado. Cuando hace clic en el pequeño cuadro junto a la palabra estado, se abre un menú desplegable que contiene la abreviatura de todos los estados de los Estados Unidos. Para asegurarse de seleccionar el correcto, vuelva a Google Maps. La dirección mostrada allí le mostrará la abreviatura adecuada. Para dar algunos ejemplos, Florida es FL, mientras que Texas es TX. California es CA, mientras que Nueva York es NY e Illinois es IL. Haga clic en la abreviatura correspondiente en el menú desplegable para seleccionarla. Ok, a continuación, 5F para código postal requiere que ingrese el código postal de 5 dígitos que sigue a la abreviatura del estado en la dirección. A continuación, el número 6 nos pregunta, ¿su dirección postal actual es la misma que su dirección física? Cómo funciona esto es que definitivamente tiene que listar una dirección de 5A a 5F. Pero si esa dirección es de hecho la dirección de su casa, donde realmente vive, entonces no tiene que reproducirla nuevamente en la siguiente sección, que es para su dirección física en los Estados Unidos. Entonces, si su dirección postal y su dirección física, donde vive en realidad, son las mismas, entonces puede marcar la casilla para sí, aquí mismo en el 6, y luego puede pasar de 7A a 7E.
Pero si esas dos direcciones para usted son diferentes, si desea que UCIS envíe correo a una dirección diferente a la que vive, entonces debe marcar la casilla para no aquí en 6. Las instrucciones justo debajo de esa casilla nos dicen que, si respondió no al artículo número 6, proporcione su dirección física a continuación. Entonces, si eso se aplica a usted, si marcó la casilla no porque desea que su correo se envíe a otro lugar que no sea su dirección física, entonces debe completar de 7A a 7E en el lugar donde realmente vive. La misma guía que proporcioné en términos de cómo representar su dirección postal se aplica aquí, excepto que esté ingresando su dirección física, donde realmente vive. De acuerdo, sigamos avanzando. Estamos en la sección Otra información, en la página 2, parte 2, y estamos en el número 8. Va a poner su número A aquí. Hablamos anteriormente de qué es esto y dónde puede encontrarlo, si tiene uno. Si no lo tiene, escriba N-A aquí. A continuación, en el número 9 está en el número de cuenta en línea de UCIS, si corresponde. Si alguna vez solicitó un beneficio de inmigración con UCIS, es posible que haya recibido una carta de la agencia que le dice que puede crear una cuenta en línea con ellos, a través de la cual puede rastrear el estado de su caso y hacer consultas. La mayoría de la gente no tiene esto, pero si ha creado una cuenta de ese tipo, tendrá un número de cuenta. Si es usted, ingrese su número de cuenta aquí. El número 10 es su género. Seleccione hombre o mujer poniendo una X en la casilla correspondiente. El número 11 pregunta por el estado civil. Seleccionará entre soltero, casado, divorciado o viudo, colocando una X en la casilla correspondiente. Tenga en cuenta que si está separado de su cónyuge pero aún no se ha divorciado legalmente, debe elegir la opción casado. Si estuvo casado pero luego se divorció legalmente, debe seleccionar divorciado, a pesar de que soltero puede parecer una opción adecuada. Si se divorció o enviudó y luego se volvió a casar, debe seleccionar casado y no marcar las casillas de divorciado o viudo. Ok, sigo adelante. El número 12 pregunta, ¿ha presentado anteriormente el formulario I-765? Si alguna vez ha presentado el formulario I-765, seleccione sí. Tenga en cuenta que no importa cuál fue el resultado de cualquier solicitud de EAD anterior. Si se le otorgó un EAD o se le negó su solicitud, o si presentó una solicitud pero simplemente no obtuvo una decisión, debe marcar sí. Si nunca ha presentado el formulario I-765, seleccione no. Número 13A dice, ¿la Administración del Seguro Social, SSA, le ha emitido alguna vez oficialmente una tarjeta del Seguro Social? Seleccione sí o no según corresponda. Solo puedo suponer que el uso de la palabra oficialmente en esa pregunta tiene la intención de distinguir una tarjeta de Seguro Social que se emitió legítimamente de una que alguien obtuvo ilegalmente, como al usar la información de otra persona. La nota debajo del 13A dice, si respondió no al artículo número 13A, pase al artículo número 14. Si respondió sí al artículo número 13A, proporcione la información solicitada en el artículo número 13B. Entonces, si seleccionó sí a 13A, lo que significa que se le emitió una tarjeta de seguro social, ingrese su número de seguro social en 13B, donde dice proporcione su número de seguro social SSN, si lo conoce. Ese número estará en su tarjeta de seguro social. Si respondió no a la pregunta 13A, pase a la pregunta 14, que pregunta, ¿quiere que la SSA le emita una tarjeta de seguro social? Aquí en la pregunta 14, si aún no tiene una de estas tarjetas, seguramente querrá responder sí para poder recibir una tarjeta del Seguro Social. Una tarjeta de seguridad social es casi como una identificación nacional. Facilitará hacer muchas cosas en los Estados Unidos. Debajo de esta pregunta dice, nota. Si respondió no al artículo número 14, pasa a la parte 2, artículo número 18A, y si respondió sí al artículo 14, también debe responder sí al artículo 15. Entonces, si quiere una tarjeta de seguridad social, tiene que lidiar con el artículo 15. El número 15 dice, consentimiento para la divulgación. Autorizo una divulgación de la información de esta solicitud a la SSA según se requiera con el fin de asignarme un SSN y emitirme una tarjeta de seguro social. Esto es solo para usted, diciendo que UCIS puede compartir información sobre usted con la agencia gubernamental que maneja las tarjetas de seguridad social, que es una agencia diferente a UCIS. Continúe y seleccione sí para que se le pueda emitir una tarjeta de seguro social. Luego dice, nota, si respondió sí a los números del artículo 14 y 15, proporcione la información solicitada en los números de artículo 16A al 17B. Esto significa que si no solicita una tarjeta de seguro social, puede omitir 16 y 17 y pasar directamente a la 18.
Pero si está solicitando una tarjeta de seguridad social, entonces tiene que dirigirse a las direcciones 16 y 17. Para las preguntas 16A y 16B, proporcionará el nombre de nacimiento de su padre. Esto es el nombre que tenía cuando nació. Si alguna vez cambió su nombre, no le recomiendo usar su nuevo nombre, sino que usaría el nombre que tuvo al nacer. En la pregunta 16A ingrese el apellido o los apellidos de su padre, y en la pregunta 16B ingrese el nombre de pila de su padre. Para las preguntas 17A y 17B proporcionará el nombre de nacimiento de su madre. Nuevamente, este es el nombre que tenía su madre al nacer. No incluya ningún apellido de casada que haya adoptado. En 17A ingresará el apellido o los apellidos de su madre en el momento de su nacimiento. En 17B ingresará el nombre de pila de su madre en el momento de su nacimiento. Bien, ahora estamos listos para la pregunta 18, en la sección su país o países de ciudadanía o nacionalidad. Todos deberán responder esta pregunta. Dice, enumere todos los países en los que actualmente es ciudadano o nacional. Si necesita espacio adicional para completar este artículo, use el espacio provisto en la parte 6, información adicional. Entonces, en 18A ingresará el país del que es ciudadano y en 18B escribirá cualquier otro país del que tenga ciudadanía, lo que significa que es ciudadano de más de 2 países, e ingresará los nombres de esos países en la página 7, en el área de información adicional que discutimos anteriormente. La mayoría de las personas son ciudadanas de un solo país. Si ese es su caso, simplemente responda N-A para 18B. Tenga en cuenta que la instrucción se refiere tanto a la ciudadanía como a la nacionalidad. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Bueno, según la Ley de Inmigración de los Estados Unidos hay una diferencia, pero es realmente complicado y no vale la pena analizarlo aquí. Basta decir que debería incluir aquí cualquier país cuyo pasaporte tenga, o del que sepa que es ciudadano, incluso si no tiene el pasaporte de ese país, e incluso si nunca ha estado allí o no tiene vínculos significativos allí. Lo que importa a los efectos de esta pregunta no es cómo se siente acerca de ese país, sino si ese país lo considera, según sus leyes, uno de sus ciudadanos o nacionales. Entonces, hay personas que no tienen pasaporte de un país y no tienen ningún historial en su propia vida con ese país, pero que necesitan incluirlo aquí, porque de hecho son ciudadanos o nacionales de ese país. Esto puede suceder cuando la ciudadanía se transmite de padres o incluso abuelos, por ejemplo. Tenga en cuenta que nacer en un país no necesariamente lo convierte en ciudadano de ese país. Tenga en cuenta que esta pregunta no se refiere a la residencia permanente o cualquier otro estado migratorio en un país. Por lo tanto, solo enumere un país aquí si en realidad es ciudadano o nacional del país. Una última nota sobre esta pregunta sobre ciudadanía o nacionalidad. Algunas personas simplemente no tienen ciudadanía o nacionalidad. Son lo que se llama apátridas, lo que significa que ningún país reclama a esa persona como propia. Si ese es usted, probablemente ya sepa que está en esa posición. Si es así, debe escribir la palabra apátrida en 17A y luego proporcionar una explicación en la página 7, que es la página de continuación. Y con eso, enhorabuena, ha completado la página 2. Pasemos a la página 3. La página 3 continúa la parte 2 con más información sobre usted. En la parte superior izquierda de la página, verá que nuestras próximas preguntas son sobre su lugar de nacimiento. Dice, indique la ciudad, pueblo, aldea, estado, provincia y país donde nació. En 19A ingrese su ciudad, pueblo o aldea de nacimiento. En 19B ingrese su estado o provincia de nacimiento. Si yo naciera en Maracaibo, Venezuela, pondría Maracaibo aquí en 19A y luego Venezuela en 19B. Una nota sobre la ciudad que va en 19A. Si esto no figura en su pasaporte y no nació en una gran ciudad, sino en una pequeña ciudad o aldea, use el nombre del lugar en el que ha nacido. No se limite a dar el nombre de la gran ciudad más cercana. Ese es un error común que comete la gente. Dé el nombre del lugar donde nació. Si no había ningún estado o provincia asociado con su nacimiento, simplemente ingrese N-A para 19B. En 19C ingrese su país de nacimiento. Para la pregunta 20, ingrese su fecha de nacimiento. Ahora bien, esto puede sonar extraño, pero algunas personas no están seguras de su fecha de nacimiento o pueden tener una fecha incorrecta en algunos de sus documentos personales. Cualquiera que sea el caso, debe poner aquí la fecha de nacimiento que aparece en su pasaporte. Recuerde utilizar la construcción mes, día y año, que es la norma en los Estados Unidos. Entonces, si mi fecha de nacimiento fuera el 3 de diciembre de 1988, pondría en esta casilla 12 para diciembre, luego 03 para el día del mes en el que nací y luego 1988. Debe haber una barra que separe esos tres números. Ok, sigo adelante.
La siguiente sección es para información sobre su última llegada a los Estados Unidos. Tenga en cuenta que esto dice la última vez que ingresó a los Estados Unidos, lo que significa su entrada más reciente. 21A solicita su número de registro de llegada-salida del formulario I-94, si lo hubiera. Si llegó a los Estados Unidos en un aeropuerto, debería poder obtener una versión electrónica del formulario I-94, que es su registro de llegada. Esto le mostrará su número de registro de llegada-salida I-94, así como su fecha de entrada. Para hacer esto, use la URL que está en la pantalla ahora, para ir al sitio web del gobierno donde puede obtener su I-94. Eso es https:// luego i94.cbp.dhs.gov I94. Si algo cambia y esta URL no funciona, puede simplemente buscar en Google CBP I94 y eso debería llevarlo al lugar correcto. Asegúrese de que la página web termine en .gov, ya que esto le permite saber que es un sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos. La página a la que le lleva debería tener un aspecto parecido a esto. Haga clic en la pestaña cerca de la parte superior, en la sección donde dice Get Most Recent I94. Luego, debería aceptar las condiciones de uso del sitio web. Una vez que lo haga, se le dirigirá a una página que se ve así. En esta página necesitará la información de su pasaporte, ya que le ingresará, junto con su información biográfica para obtener la versión electrónica de su I-94. Se verá algo como esto. Dibujé un círculo rojo alrededor de la parte de la información clave para su solicitud de inmigración. Esto incluye su número de admisión I-94, que es el que dice número de registro de admisión I-93. Es la cadena que comienza con un 2 y termina con un 2 también. Debajo está la fecha de su entrada más reciente. En este formulario I-94 de ejemplo, puede ver que la fecha de ingreso es el 13 de agosto de 2019. A continuación, muestra su clase de admisión. Este es el estado migratorio que le dieron al ingresar. Normalmente se rastrea con la clasificación de su visa, pero no siempre. En esta muestra I-94, la clase de admisión dice B2. Esa es la clasificación para un visitante por placer, que incluye cosas como el turismo o visitar amigos o familiares, además de recibir tratamiento médico. Debajo está la fecha de admisión hasta, que es la fecha en la que debe salir del país. En este I-94 de muestra es el 12 de febrero de 2020. Para ciertas clases de admisión no habrá una fecha aquí, sino la letra D y luego una barra oblicua y la letra S. Esto significa duración del estatus, lo que básicamente significa que puede quedarse mientras mantenga su estatus migratorio. Si vino con una visa de estudiante, es probable que esto se aplique a usted. Querrá imprimir este formulario e incluirlo con su solicitud. Tenga en cuenta que algunas personas reciben una pequeña tarjeta blanca cuando entran a los Estados Unidos que dice, en la esquina inferior derecha, formulario CBP I-94 y dice registro de llegada en la esquina superior izquierda. Esta es la versión física del I-94, que el gobierno de los Estados Unidos se está alejando de emitir a favor de simplemente hacer una versión electrónica en línea. Pero aún así, algunas personas tienen esto. Se parece a esto. Si tiene esto, le proporcionará la información que necesitamos para su formulario de solicitud, y debe hacer una copia y enviar esa copia con los materiales de su solicitud. Entonces, esa es una descripción general de la I-94. Volvamos al formulario de solicitud de EAD. Tome el número de admisión I-94 que acabamos de encontrar y colóquelo en 21A. 21B solicita el número de pasaporte, de su pasaporte emitido más recientemente, así que ingrésalo aquí. 21C solicita su número de documento de viaje, si lo hubiera. Si tiene un pasaporte regular, probablemente no tenga un número de documento de viaje y puede ingresar N-A aquí. Sin embargo, si tiene un documento de viaje que le permite viajar internacionalmente, que no es un pasaporte, ingrese su número de documento de viaje aquí. 21D pregunta por el país que emitió su pasaporte o documento de viaje. Ingrese eso aquí. 21E solicita la fecha de vencimiento de su pasaporte o documento de viaje. Ingrese eso aquí, asegurándose de seguir el formato de fecha correcto. La pregunta 22 solicita la fecha de su última llegada a los Estados Unidos. Tenga en cuenta que esto dice la última vez que ingresó a los Estados Unidos, lo que significa su entrada más reciente. ¿Dónde encuentra esa información? Bueno, recuerde que está la I-94 que acabamos de discutir, así que búsquelo allí, si puede acceder a su I-94 en línea o si tiene una tarjeta I-94 física. Si no puede hacer eso y usó un pasaporte para ingresar al país, en lugar de ingresar cruzando la frontera ilegalmente, debe haber un sello en su pasaporte, de las personas en inmigración en el aeropuerto o en el puesto de control fronterizo. En ese sello, que probablemente estará al lado de la página del pasaporte que contiene su visa estadounidense, tendrá la fecha de su entrada.
Si no tiene o no puede acceder a su I-94 y no tiene pasaporte o no tiene un sello de entrada en su pasaporte, ¿qué puede hacer? Bueno, si sabe la fecha exacta en que ingresó a los Estados Unidos, esa es la fecha que anotará aquí. Si no está seguro de la fecha exacta en la que ingresó a los Estados Unidos, ingrese su mejor estimación como respuesta. La pregunta 23 solicita el lugar de su última llegada a los Estados Unidos. Esto se refiere al cruce fronterizo o al aeropuerto por el que ingresó a los Estados Unidos. Para la mayoría de las personas, lo que aparecerá en este cuadro es el nombre del aeropuerto al que voló. Si voló a un aeropuerto dentro del país, pero luego tuvo un vuelo de conexión a otro aeropuerto como punto de llegada, el que desea enumerar aquí es el primer aeropuerto al que llegó en los Estados Unidos. Ahí es donde pasó por inmigración y fue admitido en el país. ¿Cómo encuentra esta información? Bueno, si no sabe el nombre del aeropuerto al que voló, solo busque en Google. Si sabe que era Atlanta, busque en Google el Aeropuerto Internacional de Atlanta y deberá ver el nombre del aeropuerto, así como la ciudad y el estado en el que se encuentra. Pero si hay varios aeropuertos en una ciudad y no puede recordar a cuál voló, digamos en las áreas de Nueva York o Washington, D.C., entonces deberá verificar sus registros. Busque correos electrónicos antiguos u otra correspondencia, como quizás mensajes de la aerolínea en la que viajó, para ver si puede determinar el aeropuerto al que llegó en los Estados Unidos. Una vez que lo sepa, busque en Google la ciudad y el estado donde se encontrará e ingrese esa información para 23. Así que digamos que voló a Miami. Podría buscar en Google Aeropuerto de Miami y verá que el primer resultado es Aeropuerto Internacional de Miami, que es el nombre oficial del aeropuerto principal de Miami al que llegan los vuelos internacionales. Si hace clic en Aeropuerto Internacional de Miami, verá la dirección a la derecha. Verá que está ubicado en Miami y el estado es FL, que es la abreviatura de Florida. Entonces, para 23 escribiré Miami FL. Tenga en cuenta que no puede asumir simplemente que un aeropuerto está ubicado en una ciudad determinada solo porque el nombre de esa ciudad se usa en el nombre del aeropuerto. Por ejemplo, Washington Dulles International Airport se encuentra en el área de Washington, D.C., pero en realidad no está en D.C., Si busca en Google Washington Dulles International Airport, verá que en realidad está en una ciudad llamada Dulles, en el estado de Virginia. Por lo tanto, verifique dónde se encuentra realmente el aeropuerto al que llegó, incluso si cree que lo sabe. Si vino desde México a un puesto de control fronterizo, ingrese el nombre de la ciudad en los Estados Unidos donde se encuentra ese punto de control. Por ejemplo, si fuese el de Hidalgo, Texas, entonces escribiría Hidalgo TX aquí. Si ingresó ilegalmente y los funcionarios de inmigración no lo atraparon, ingrese el nombre de la primera ciudad de Estados Unidos que vio después de cruzar. Si simplemente no lo sabe o no lo recuerda, escriba unknown en este cuadro. Ok, sigamos adelante. El número 24 dice estado migratorio en su última llegada y luego dice, por ejemplo, visitante B2, estudiante F1 o sin estado. Esto es preguntar bajo qué clasificación fue admitido. Puede encontrar su estatus migratorio otorgado al ingresar en el formulario I-94. En la versión electrónica, busque la línea que dice Class of Admission. Debe haber una letra y un número impresos a la derecha. En lugar de escribir estatus de turista o visa de negocios o lo que sea, recomiendo escribir la letra y el número que viene después de Class of Admission en su I-94. Eso le quitará las conjeturas y le dirá al oficial de inmigración que revisa su solicitud el estado exacto en el que fue admitido. Si es usted, simplemente escriba B2 en este cuadro. Me doy cuenta de que la parte entre paréntesis de la instrucción dice, por ejemplo, visitante, estudiante sin estado, como para sugerir que debe escribir una palabra completa que describa su estado. Pero usar la combinación de letras y números que se encuentra en su I-94 es en realidad más precisa, por lo que recomiendo usarla a pesar de estos ejemplos. Tenga en cuenta que no se trata de preguntar cuál es su estado actual. Si llegó con una visa de turista, fue admitido por 6 meses, que es muy a menudo el periodo de estadía que se otorga, y está completando su formulario de inmigración un año después de haber sido admitido, entonces probablemente no tenga un estatus legal. Pero no tiene que hablar de eso aquí, porque se trata de preguntar cuál era su estatus la última vez que ingresó a los Estados Unidos, así que pondría B2. Si pasó por México a la frontera de los Estados Unidos y pidió asilo, es posible que haya sido puesto en libertad condicional en el país. Eso básicamente significa que no tenía documentos válidos para ingresar, pero le dejaron entrar de todos modos para que pudiera continuar con su solicitud de asilo. Si ese es usted, probablemente haya recibido una tarjeta I-94 de papel que tenía un sello que dice libertad condicional y probablemente enumera el propósito en el sello como humanitario. Si es usted, escriba libertad condicional humanitaria en este cuadro. Si cruzó la frontera y no se presentó ante un funcionario fronterizo y no fue capturado, entonces no fue admitido en los Estados Unidos en un estado legal. En ese caso, escriba sin estado en este cuadro.
El número 25 dice su estado o categoría migratoria actual y luego dice, por ejemplo, visitante B2, estudiante F1, persona en libertad condicional, acción diferida o sin estado o categoría. Este puede ser un poco complicado, porque determinar el estado migratorio de una persona puede ser realmente complicado según la ley de inmigración de los Estados Unidos. Si sabe que todavía tiene un estado válido, como si llegó con una visa de turista, fue admitido bajo la clasificación B2 durante 6 meses, no ha hecho nada para violar su estado, como trabajar ilegalmente, y usted está solicitando TPS después de haber estado aquí solo 3 meses, esa persona debe poner B2 aquí. Si nunca tuvo un estatus legal para empezar, o si lo tuvo, pero su periodo de admisión expiró y no lo extendió ni solicitó ningún otro beneficio de inmigración, entonces debe poner sin estatus aquí. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen un caso de asilo pendiente, ya sea en la oficina de asilo o ante un juez de inmigración o en un tribunal de inmigración? Si el estado en el que ingresaron, como su estado de turista o tal vez de estudiante, ha expirado, pero está en un proceso de solicitar asilo, ¿qué debería poner? Puede que le sorprenda saber que asilo pendiente no es técnicamente un estatus migratorio legal. Tener un caso de asilo en curso no le otorga estatus. Habiendo dicho eso, sigo pensando que es mejor incluir asilo pendiente aquí, a pesar de que técnicamente no es un estado, y a pesar de eso, la pregunta le pide que enumere su estado migratorio. Sí, estaría bien y sería técnicamente correcto poner sin estado, pero al poner asilo pendiente le indica al oficial que adjudica su solicitud de TPS que tiene un caso de asilo que está en proceso. Esto podría terminar siendo beneficioso, porque lo que hace UCIS después de que se niega la solicitud de inmigración de una persona podría depender del estado actual de esa persona o si tiene un caso de inmigración pendiente. No hay garantía de que esto suceda en un caso dado, pero tradicionalmente ha sido la política de UCIS no poner a alguien en un proceso de deportación después de que se le niegue una solicitud de inmigración si la persona tiene un caso de asilo pendiente. Entonces, ya sea que sea el solicitante principal en una solicitud de asilo o si es un dependiente en la solicitud de un miembro de la familia, si no tiene ningún otro estado migratorio legal al momento de completar su formulario de solicitud EAD, entonces recomiendo poner asilo pendiente aquí. De acuerdo, estamos listos para el número 26, que solicita su número del Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio, si lo hubiera. Mucha gente no tendrá uno de estos números. Generalmente tendrá este número si alguna vez ha visitado los Estados Unidos con una visa J o F. Si vino a los Estados Unidos como estudiante o en un programa de intercambio, entonces debe tener uno de estos números en su documentación de inmigración. Por cierto, esto se conoce como su número SEVIS. Anótelo aquí, incluso si ya no es un estudiante o si su programa de intercambio ha finalizado. Está bien. Pasamos por esa sección y ahora estamos en la parte superior derecha de la página 3, que es la sección Información sobre su categoría de elegibilidad. Esto es probablemente la parte más complicada del formulario, pero puede buscar su categoría de elegibilidad en las instrucciones I-765 del sitio web de UCIS. Básicamente, lo que le están pidiendo aquí es su base para buscar un EAD. No cualquiera puede obtener un permiso de trabajo. Debe tener alguna base de calificación para obtener uno. Esta sección le pregunta cómo es que califica para un EAD. El número 27 dice, categoría de elegibilidad. Consulte la sección. Quien puede presentar el formulario I-765 de las instrucciones del formulario I-765 para determinar la categoría de elegibilidad apropiada para su solicitud. Ingrese la letra y el número apropiados para su categoría de elegibilidad a continuación. Debo decirle que las instrucciones para este formulario son largas y complicadas. Actualmente tiene 31 páginas y parte de la jerga legal puede ser muy difícil de descifrar. Si no está seguro de cuál es su base para buscar un EAD, entonces es posible que desee hablar con un abogado de inmigración. Pero me complace decirle ahora 3 de los motivos más comunes que pueden permitirle obtener un EAD, y a los que hará referencia aquí, en el número 27. Si está presentando este formulario porque es un solicitante de asilo con una solicitud de asilo pendiente con los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, o con un tribunal de inmigración y ha estado esperando lo suficiente para calificar para un permiso de trabajo mientras su caso está pendiente, entraría C8. Eso significa que pone una C minúscula en este primer recuadro y luego el número 8 en el segundo recuadro. Deje el tercer cuadro en blanco. Si hace esto, lo que significaría que está buscando un EAD sobre la base de una solicitud de asilo pendiente, entonces puede pasar a la pregunta 30. Le toca saltarse 28 y 29. Pero por ahora, volvamos al 27. Si ha presentado el formulario I-485, que es para el ajuste de estado, o lo está presentando junto con este formulario I-765, y así es como es elegible para EAD, entonces C9 es su categoría de elegibilidad.
Por lo tanto, escriba una C minúscula en el primer cuadro y el número 9 en el segundo cuadro. Deje el tercer cuadro en blanco. Si solicita el estado de protección temporal mediante la presentación del formulario I-821 y aún no ha recibido una decisión, debe ingresar C19 como su categoría de elegibilidad. Si ya se le ha otorgado el TPS, debe ingresar A12 como su categoría de elegibilidad. Ok, sigo adelante. Solo tiene que completar 28, se indicó en 27 que su categoría de elegibilidad es C3C. Si ingresó cualquier otra categoría de elegibilidad, pase al número 29. Si ingresó C3C en 27, entonces complete 28 desde A hasta C. Para 28A ingresará su título. Para 28B ingresará el nombre de su empleador como se indica en eVerify. Y en 28C ingresará el número de identificación de empresa de eVerify de su empleador o un número de identificación de empresa de cliente de eVerify válido. De acuerdo, solo necesita completar el número 29 si enumeró la categoría de elegibilidad C26 arriba, en 27. Si no lo hizo, puede pasar al 30. Pero si ingresó C26 en el número 27, entonces para 29 debe proporcionar el número de recibo del formulario I-797 más reciente de su cónyuge H1B, aviso para el formulario I-129, petición para un trabajador no inmigrante. De acuerdo, 30 es solo para las personas que buscan un EAD sobre la base de una solicitud de asilo pendiente. Si ese es usted, entonces debería haber ingresado C8 arriba, en 27. Si no lo hizo, pase al número 31. Si puso C8 en el número 27, entonces debe llenar 30A hasta 30G. 30A dice, ¿alguna vez ha sido arrestado, acusado o condenado por algún delito en su país? Conteste sí o no. Recuerde que es muy importante ser honesto. Luego dice lo siguiente, nota, si respondió sí al artículo número 30A, consulte las instrucciones de presentación especiales para aquellos con solicitudes de asilo pendientes, C8 del formulario I-765, instrucciones para obtener información sobre cómo proporcionar disposiciones judiciales. Eso se refiere a ciertos documentos que debe proporcionar con respecto a cualquier arresto, cargo o condena. Ok, a continuación, 30B dice, ingresó a los Estados Unidos legalmente a través de un puerto de entrada de los Estados Unidos y fue inspeccionado y admitido o puesto en libertad condicional después de la inspección de un oficial de inmigración. Luego dice, si responde sí, debe proporcionar evidencia de su entrada legal. Seleccione sí o no. Tenga en cuenta que pasar por inmigración en un aeropuerto cuenta como entrada legal a través del puerto de entrada. La evidencia de entrada legal requerida aquí puede ser una copia de su I-94 o un sello de su pasaporte. Muy bien, 30C dice, si respondió no al artículo número 30B, se presentó ante el secretario de Seguridad Nacional o su delegado, DHS, dentro de las 48 horas posteriores a la entrada o intento de entrada y expresó una intención de buscar asilo dentro de los Estados Unidos o expresar temor de persecución o tortura en su país de origen. Tenga en cuenta que DHS se refiere al Departamento de Seguridad Nacional, que esencialmente significa cualquier oficial de inmigración de los Estados Unidos que pueda encontrar en los Estados Unidos. Por lo tanto, esta instrucción significa que, si respondió sí a la pregunta 30B para indicar que ingresó legalmente a los Estados Unidos, no responda a las preguntas 30C a 30G, pero si respondió no a la pregunta 30B, debe responder la pregunta 30C que determinará si debe responder de 30D a 30G. Si respondió no a la pregunta 30B, lo que significaría que ingresó al país ilegalmente, selecciona la respuesta correcta a la pregunta 30C ahora. Y lo que 30C le está preguntando es si, después de cruzar la frontera o de entrar al país sin permiso, se acercó a un funcionario de inmigración de Estados Unidos dentro de las 48 horas posteriores a la entrada y le dijo algo como, quiero buscar asilo o yo tengo miedo de que me hagan daño en mi país. Si lo hizo, marque la casilla para sí. Si no hizo esto, responda no. Si la 30C no se aplica a usted o si lo hace pero respondió no en respuesta a ella, puede pasar a la pregunta 31 que se encuentra en la página siguiente. Pero si 30C se aplica a usted y respondió sí, entonces debe responder las preguntas desde 30D hasta 30G, que se encuentran al comienzo de la página siguiente. 30D dice, fecha en que se presentó al DHS. Por lo tanto, ingrese esa fecha aquí. Si no está seguro de cuándo fue, dé su mejor estimación. Recuerde utilizar el formato de fecha correcto. 30E solicita la ubicación donde se presentó al DHS. Ingrese la ubicación aquí, enumerando la ciudad y la abreviatura del estado. 30F pide país de persecución denunciada. Eso significa el país que es ciudadano donde teme ser perjudicado si tiene que volver allí. Ingrese el nombre de ese país aquí. A continuación, 30G le pide que
proporcione una explicación de por qué no entró legalmente a los Estados Unidos a través de un puerto de entrada de los Estados Unidos. Le dice que, si necesita espacio adicional para completar este artículo, use el espacio provisto en la parte 6, Información adicional. En esta área ingresará una respuesta breve sobre por qué no ingresó a los Estados Unidos a través de un puerto de entrada. No hay necesidad de una explicación larga. Una oración o dos deberían estar bien. Luego, el formulario dice, nota, consulte la sección Instrucciones especiales de presentación para aquellos con solicitudes de asilo pendientes C8 de las instrucciones del formulario I-765 para obtener más información. Esto le brinda información específica que debe conocer al presentar este formulario de autorización de empleo mientras su solicitud de asilo está pendiente. Está bien, estamos listos para el número 31. Solo tiene que completar 31A y 31B si su respuesta al número 27 de este formulario fue C35 o C36. Si respondió cualquier otra categoría de elegibilidad en 27, puede saltar hasta 1A de la parte 3. Si ingresó la categoría de elegibilidad C35 en 27, entonces para 31A debe proporcionar el número de recibo de su formulario I-797, aviso para el formulario I-140, petición de inmigrante para trabajador extranjero. Si ingresó la categoría de elegibilidad C36 en 27, debe proporcionar el número de recibo del aviso del formulario I-797 de su cónyuge o padre para el formulario I-140. Muy bien, 31B dice, si ingresó la categoría de elegibilidad C35 o C36 en el artículo número 27, ¿alguna vez ha sido arrestado y o condenado por algún delito? Nuevamente, esta pregunta solo debe ser respondida por los solicitantes que utilicen estas categorías de elegibilidad. Si enumeró alguna de las categorías de elegibilidad, responde esta pregunta ahora. El formulario luego dice, nota, si respondió sí al artículo número 31B, consulte categorías de no inmigrantes basadas en el empleo, artículos 8 y 9 en la sección ¿Quién puede presentar el formulario I-765 de las instrucciones del formulario I-765 para obtener información sobre cómo proporcionar disposiciones judiciales? Eso solo le dice que hay instrucciones específicas que debe tener en cuenta si esto se aplica a usted. Y con eso terminamos con la parte 2. Ha llegado a la parte 3 y ya casi ha terminado. La parte 3 comienza en la parte superior derecha de la página 4. La primera sección dentro de la parte 3 se llama Declaración del solicitante, información de contacto, declaración, certificación y firma. Comienza con nota. Lea la sección de sanciones de las instrucciones del formulario I-765 antes de completar esta sección. Debe presentar el formulario I-765 mientras se encuentre en los Estados Unidos. Le leeré la parte de penalizaciones de las instrucciones ahora. Dice, si a sabiendas y deliberadamente falsifica u oculta un hecho material o envía un documento falso con su formulario I-765, rechazaremos su formulario I-765 y podemos denegar cualquier otro beneficio de inmigración. Además, enfrentará severas sanciones previstas por la ley y puede estar sujeto a enjuiciamiento penal. Como ya he mencionado, decir la verdad es algo muy importante para el UCIS y puede meterse en muchos problemas si se le descubre mintiendo o siendo deshonesto. Bien, volvamos al formulario de solicitud. La siguiente nota, en la subsección Declaración del solicitante, nos dice que marquemos 1A o 1B. Luego dice que marque la casilla para el número 2 si corresponde. Mucha gente estropea esta parte. Cree que solo deben marcar una de estas tres casillas, pero no es así como funciona esto. Debe seleccionar 1A o 1B dependiendo de si está utilizando la asistencia o interpretación para completar este formulario. Luego, por separado, marque la casilla 2 si alguien preparó el formulario para usted, lo que significa que en realidad respondió en su nombre, después de que usted le proporcionó la información necesaria, o se le brindó otra asistencia. Más sobre eso en un minuto. Entonces, para que quede claro, debe seleccionar 1A o 1B y luego considerar como un asunto completamente separado si marcar la casilla en 2 o dejarla en blanco. Ahora, lo que preguntan 1A y 1B es si recibió ayuda con la interpretación para completar este formulario o si, en cambio, habla inglés con suficiente fluidez como para no necesitar ninguna ayuda de traducción para leer y completar el formulario. 1A dice, puedo leer y entender inglés y he leído y entiendo todas las preguntas e instrucciones de esta solicitud y mi respuesta a todas las preguntas. Marcaría la casilla aquí si habla inglés lo suficientemente bien como para comprender realmente todas las instrucciones y preguntas del formulario en inglés, y también puede presentar sus respuestas en inglés, sin ayuda de un traductor.
No es necesario que lo domine al 100% para seleccionar esta opción, pero debe tener plena confianza en que, al menos cuando se trata de leer en inglés y poder escribir al menos el tipo de respuestas simples que está dando en este formulario, realmente lo comprende todo. Para ser claros, no es necesario que hable inglés con fluidez para seleccionar esta opción. Debe comprender el inglés escrito y ser competente para escribir las respuestas que proporciona en inglés. Si ese es usted y no recibe ayuda de nadie para comprender el inglés del formulario o para presentar sus respuestas en inglés, puede marcar la casilla en 1A. Luego dejaría 1B en blanco y pasaría a considerar el número 2. Pero si no puede comprender el inglés escrito lo suficientemente bien como para comprender todo el formulario de solicitud, o si necesita ayuda para presentar sus respuestas en inglés, entonces deberá contar con la ayuda de un intérprete. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, para empezar, el intérprete no tiene que ser un intérprete profesional, solo tiene que ser alguien que domine el inglés y su idioma nativo, y que esté dispuesto a decir lo mismo y proporcionar su información de contacto, lo que llegaremos en un minuto. Este puede ser un amigo o un miembro de la familia, siempre que hable con fluidez tanto el inglés como su idioma nativo. No importa cuál sea su estado migratorio en términos de su capacidad para servir como intérprete para los propósitos de este formulario de inmigración, pero algunas personas prefieren que su información no se presente a las autoridades de inmigración si no tienen un estado legal. Esa persona deberá leerle en su idioma todo lo que se encuentra en este formulario antes de enviarlo. Tendrían que leerle en su idioma todas las instrucciones del formulario, cada pregunta, cada nota, todo. También deben leerle en su propio idioma todas las respuestas que se han presentado en inglés en el formulario. Entonces, incluso si entiende mucho del inglés en el formulario, si no puede decir honestamente que lo entiende todo, entonces necesitará que un intérprete realice este proceso con usted y que se lo lea todo en su idioma antes de enviar la solicitud. Si lo hace, dejaría la casilla 1A en blanco y marcaría la casilla 1B, que dice: el intérprete nombrado en la parte 4 me leyó todas las preguntas e instrucciones de esta solicitud y mi respuesta a todas las preguntas en... Y luego tiene este espacio en blanco. Tiene que escribir o teclear el nombre del idioma que sí habla con fluidez y que el intérprete usó para leerle todo. Permítame aclarar algo. Este video que está viendo no constituye una interpretación para los propósitos de esta pregunta. Estoy brindando esta capacitación en español, pero esto no es lo mismo que tener un intérprete que lea cada pregunta e instrucción, así como sus respuestas, en su propio idioma antes de enviar el formulario. Por lo tanto, no puede enumerarme a mí ni a mi empresa como intérpretes en la parte 4, a la que llegaremos en un minuto, y debe marcar 1B aquí si no domina el inglés. Más bien, necesitaría hacer arreglos para la interpretación. Una nota más sobre la interpretación. Si habla inglés con fluidez, de modo que comprende todo en este formulario, incluidas las respuestas que ha presentado en inglés, no necesitaría seleccionar 1B solo porque tiene documentos que necesitaron ser traducidos. Para cualquier documento que envíe, si está en un idioma que no sea inglés, debe proporcionar una traducción certificada, junto con él. Pero esto no afecta este formulario de solicitud. El hecho de que puede enviar documentos traducidos no significa que tenga que seleccionar la casilla en 1B para indicar que se utilizó interpretación, y no significa que tenga que proporcionar información para un intérprete o pedirles que firmen en la parte 4 de este formulario de solicitud. Estos pasos solo son necesarios si alguien le ayuda a interpretar o presentar sus respuestas en inglés para este formulario. Bien, pasemos al número 2. Dice: a mi solicitud, el preparador mencionado en la parte 5, y luego tiene un espacio en blanco para que usted ponga el nombre de alguien, continuando diciendo: preparó esta solicitud para mí basándose únicamente en la información que proporcioné o autoricé. Entonces, ¿para qué es esto? ¿Cuándo debería marcar esta casilla y proporcionar el nombre de alguien en el espacio en blanco? Bueno, el formulario en sí indica que debe completarlo si alguien le preparó la solicitud. Sin embargo, las instrucciones para este formulario son mucho más amplias. Dicen que debe marcar esta casilla y proporcionar la información requerida, cito, si alguien lo ayudó a completar la solicitud. ¿Qué significa esto? Bueno, si acudió a alguien para obtener ayuda o consejo y ellos trabajaron en esta solicitud con usted, como si la llenaron por usted o si incluso respondieron a sus preguntas y luego le aconsejaron qué debe poner para las respuestas según su información y circunstancias personales, entonces debe incluir a la persona como el preparador de esta solicitud. Ahora, este podría ser un abogado, si contrató a uno para que lo ayudara, o podría ser un rellenador de formularios o un notario al que consultó para obtener ayuda, o podría ser un amigo o familiar que lo asesoró, incluso si no les pagó. Ahora, para que quede claro, no creo que debe incluir a alguien como preparador solo porque le recordó el cumpleaños de su ex cónyuge o algo realmente pequeño como eso.
No creo que este tipo de ayuda mínima sea lo que UCIS tiene en mente al decir que un preparador es alguien que, citando, lo ayudó a completar la solicitud. Pero si el apoyo que alguien brinda es significativo, como si realmente le brindaron orientación sobre cómo responder, o si es él quien realmente pone las respuestas en el formulario por usted, entonces debe enumerarlo como el preparador. Permítame poner algo en claro. Si no he firmado un contrato con usted para representarlo como su abogado, entonces no soy su preparador de esta solicitud ni de ningún otro formulario de inmigración. Ver este video que he creado no me convierte a mí, ni a mi bufete de abogados, ni a ninguna empresa o persona asociada conmigo en el preparador de su formulario de inmigración. Si contrató a mi bufete de abogados y tenemos un contrato que establece los términos de representación, entonces eso es diferente. Pero a menos que tengamos una relación abogado-cliente, como queda claro en un contrato que ambos firmamos, entonces no puede incluirme a mí, a mi bufete de abogados, ni a ninguna empresa o persona asociada conmigo como preparador de este formulario. Está bien, por lo tanto, si usa un preparador para completar este formulario, marque la casilla en el número 2 y escriba el nombre completo de esta persona en la casilla. Bien, vamos a pasar a la sección Información de contacto del solicitante. El número 3 solicita su número de teléfono que atiende durante el día, mientras que el número 4 solicita su número de teléfono móvil. Si solo tiene un número de teléfono, su número de teléfono celular, le recomiendo que lo ponga en la casilla para 3 y 4. Definitivamente necesita poner su número de móvil en 4. Si tiene otro número al que prefiere que UCIS lo llame durante el día, como un número de trabajo o un teléfono fijo en su casa, puede incluirlo en 3, si lo desea, o simplemente puede poner su número de teléfono móvil ahí. Tenga en cuenta que es muy poco probable que UCIS lo llame alguna vez, pero aún así le debe proporcionar un número de teléfono que funcione, en caso de que lo llamen. De acuerdo, su dirección de correo electrónico va aquí, en el número 5. Al igual que el número de teléfono, es poco probable que UCIS alguna vez le envíe un correo electrónico, pero de todos modos, proporcione su mejor dirección de correo electrónico, la que realmente usa y verifica regularmente. El número 6 dice, seleccione esta casilla si es un ciudadano salvadoreño o guatemalteco elegible para los beneficios en virtud del Acuerdo de Conciliación ABC. Solo seleccionará esto si se aplica a usted. Si es salvadoreño o guatemalteco, probablemente valga la pena consultar con un abogado de inmigración para ver si puede ser elegible para estos beneficios. A continuación, se encuentra la sección de declaración y certificación del solicitante, que básicamente son promesas que le hace al UCIS al enviar su solicitud. La primera oración dice lo siguiente. Las copias de todos los documentos que he presentado son fotocopias exactas de documentos originales sin alterar y entiendo que UCIS puede requerir que presente documentos originales a UCIS en una fecha posterior. Eso significa que, si proporciona documentos que respalden su solicitud, promete que son copias verdaderas y precisas de los originales. Definitivamente necesitará guardar los originales en un lugar seguro, ya que UCIS puede pedirle que los envíe por correo o pueden pedir verlos en una entrevista de inmigración. Las siguientes dos oraciones dicen, además, autorizo la divulgación de cualquier información de todos y cada uno de mis registros que el UCIS pueda necesitar para determinar mi elegibilidad para el beneficio de inmigración que busco. Además, autorizo la divulgación de la información contenida en esta solicitud, en los documentos de respaldo y en mis registros de UCIS a todas las entidades y personas cuando sea necesario para la administración y aplicación de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos. Eso significa que acepta que UCIS pueda compartir la información sobre su caso con otras agencias gubernamentales. Luego dice, entiendo que UCIS puede requerir que me presente a una cita para tomar mis datos biométricos, huellas dactilares, fotografía o firma, y en este documento, si debo proporcionar datos biométricos, tendré que firmar un juramento reafirmando que 1. Revisé y comprendí toda la información contenida y enviada con mi solicitud. Y 2. Toda esta información está completa, era verdadera y correcta en el momento de la presentación. Básicamente, UCIS está haciendo que usted asuma la responsabilidad de su solicitud. Está reconociendo que entendió todo y que es consciente de las respuestas que dio. De esta manera, si hay un problema más adelante, no puede simplemente decir, oh, realmente no entendí esa pregunta y por eso di la respuesta que di. Oh, alguien me ayudó con mi solicitud y deben haber puesto esa respuesta y no me di cuenta de que estaba allí. Se están adelantando a cualquier excusa que pueda intentar dar más tarde. Debe tomarse esto en serio. Realmente necesita comprender la aplicación, tanto lo que pide como la información que proporciona en respuesta.
El formulario continúa repitiendo básicamente lo mismo. Dice, certifico, bajo pena de perjurio, que toda la información en mi solicitud y cualquier documento presentado con ella fue proporcionada o autorizada por mí, y que revisé y comprendo toda la información contenida y enviada con mi solicitud, y que toda esta información está completa, verdadera y correcta. La idea es que cuando firma y fecha en 7A y 7B, justo debajo, está haciendo estas promesas, está afirmando que todo es cierto y correcto, que ha revisado cuidadosamente la solicitud y las respuestas que contiene, que comprende todo y que toda la información que proporciona es verdadera y correcta. Tenga en cuenta que el formulario también le hace prometer que todo lo que envía en apoyo de su solicitud, cualquier documento de respaldo u otros documentos, también está completo, es verdadero y correcto, y que está al tanto de lo que se envía. A continuación, firme en la 7A. Simplemente firme su nombre de la manera en que lo firma siempre. Asegúrese de utilizar tinta negra. Luego, escriba la fecha en 7B, utilizando el mes, el día y el año de construcción preferidos en los Estados Unidos. Use la fecha del día en que realmente está firmando el documento. Prefiere escribirla a mano, con tinta negra, tal como la usa para su firma. Nota rápida sobre firmas para niños. Como sabe, cada solicitante de autorización de empleo debe tener su propia solicitud. Esto incluye a los niños. Si una persona tiene 14 años o más, debe firmar su propio formulario de solicitud de autorización de empleo. Si son menores de 14 años, un padre o tutor legal debe firmar por ellos. En ese caso, el padre o tutor firma su propia firma. No intente imitar la firma del niño. Y luego, en el espacio justo encima de la firma, entre paréntesis, escriba algo como padre, para el hijo menor. Podría verse algo así. Esto es para que UCIS sepa que es su firma y no la de su hijo. A continuación, hay una nota que dice, nota para todos los solicitantes. Si no completa toda esta solicitud o no envía los documentos requeridos que se enumeran en las instrucciones, UCIS puede denegar su solicitud. Es importante tener esto en cuenta. Debe completar todo el formulario y debe presentar los documentos de respaldo que se requieren para este tipo de solicitud de inmigración. Muy bien, ahora estamos en la parte 4, que se refiere a la información sobre el intérprete, si es que utilizó uno. Esta parte comienza en la parte inferior izquierda de la página 5. Si marcó la casilla para 1A arriba en la página 4, parte 3, que significa que entiende inglés, entonces no necesita completar la parte 4. Simplemente escriba N-A en cada una de las casillas. Pero si marcó la casilla 2B en la página 4, parte 3, para indicar que usó un intérprete, entonces debe completar la parte 4 con la información de esa persona. Entonces, en 1A ponga su apellido o apellidos. En 1B ponga su primer nombre. Si realizan interpretación bajo los auspicios de una empresa, escriba el nombre de una empresa aquí, en 2. Si no lo hacen, escriba N-A. Si la persona no es un intérprete profesional, entonces realmente no creo que sea necesario incluir el nombre de una empresa aquí. En otras palabras, no creo que sea necesario incluir al empleador de la persona a menos que la persona sea un intérprete profesional, que trabaje para un servicio de interpretación o traducción, o al menos una empresa que brinde sus servicios. Lo siguiente es la dirección del intérprete, en la 3. Creo que debería proporcionar toda esta información, incluso si la persona no es un intérprete profesional. Si el intérprete trabaja para una empresa que ofrece servicios de traducción o interpretación, escriba aquí la dirección de esa empresa. De lo contrario, utilice la dirección particular de la persona. La guía que ya le he dado para completar su propia dirección se aplica aquí, a medida que proporciona la dirección del intérprete desde 3A hasta 3H. Eso es fácil, así que seguiremos avanzando. Del mismo modo, la orientación que acabo de dar sobre cómo proporcionar su número de teléfono que atiende durante el día, número de teléfono móvil y dirección de correo electrónico se aplica igualmente aquí, desde 4 a 6, donde debe proporcionar esa información para el intérprete. Debajo del número 6 está la certificación del intérprete. Dice, certifico bajo pena de perjurio que hablo inglés con fluidez y luego hay un cuadro vacío en el que usted o el intérprete deben escribir el nombre de su idioma nativo. Entonces, continúa diciendo que el intérprete le ha leído todas las preguntas e instrucciones en esta solicitud y su respuesta a cada pregunta. Luego dice, el solicitante me informó que comprende todas las instrucciones, preguntas y respuestas de la solicitud, incluida la declaración y certificación del solicitante, y ha verificado la exactitud de cada respuesta. Cuando firman este formulario, el intérprete está dando a entender que todo esto es cierto. Muy bien, ahora estamos en la página 5, parte 4, número 7A. El intérprete debe firmar aquí y debe fecharlo en 7B. Ahora podemos pasar a la página 6, parte 5, donde igualmente brinda la información del preparador, si utilizó uno para completar este formulario. La sección que acabamos de terminar era sobre el intérprete.
mientras que esta, la parte 5, trata sobre el preparador, la persona que le ayudó a completar el formulario. Entonces, si marcó la casilla en la página 4, parte 3, pregunta 2, para indicar que utilizó un preparador, debe incluir su información aquí. Si no usa un preparador, no ponga la información de nadie aquí, en la parte 5. Solo debe poner N-A en todos los espacios. Para ser claros, su propia información sobre usted nunca debe ir aquí. Ese es un error muy común. La gente suele pensar, bueno, yo mismo preparé el formulario, así que soy el preparador. Por ende, debería poner mi propia información aquí. Pero no es así como funciona. Mire aquí, en las instrucciones, junto a donde dice parte 5, las instrucciones para esta parte indican que debe llenarse solo si el preparador, cito, no es el solicitante. Si usó un preparador, por supuesto, ponga su información en las preguntas desde 1A a la 6, tal como lo discutimos para la sección de intérpretes, arriba. A continuación, es el trabajo del preparador, no el suyo, completar de 7A a 8B. En esta sección de declaración del preparador, se les pide que elijan entre 7A y 7B, que distingue entre personas que, por un lado, son abogados o lo que se llama un representante acreditado, y por otro lado están los que no son un abogado o un representante acreditado. Por lo tanto, si tiene un amigo o un familiar o quizás un notario o un preparador de documentos que lo ayude, marcarán la casilla en 7A, a menos que sea un abogado o un representante acreditado, en cuyo caso seleccionarán 7B. ¿Qué es un representante acreditado? Es alguien a quien las autoridades de inmigración han reconocido como calificado para ayudar a las personas con asuntos de inmigración. La persona que le ayude debe saber si tiene esta designación formal. Tenga en cuenta que cuando este formulario se refiere a abogado, significa un abogado con licencia de los Estados Unidos para ejercer la abogacía. Ser un abogado reconocido en otro país no cuenta. Debe tener una licencia en un estado de los Estados Unidos o ser un representante acreditado para marcar la casilla 7B. En el caso de un abogado o representante acreditado, también deberán marcar una de las casillas en esta oración en 7B, indicando si solo lo están ayudando con este formulario o si lo representarán en su inmigración. Importa más allá de simplemente ayudar con este formulario. La siguiente nota explica que, si un abogado o representante acreditado lo está ayudando con algo más que este formulario, deben enviar otro formulario al gobierno, informándole al gobierno que es su abogado o representante acreditado. Lo siguiente es la certificación del preparador. Esto es lo que se le pide al preparador que dé fe. Dice, con mi firma certifico bajo pena de perjurio que preparé esta solicitud a pedido del solicitante. Luego, el solicitante revisó esta solicitud completa y me informó que comprende toda la información contenida y presentada con su solicitud, incluida la declaración y certificación del solicitante, y que toda esta información es completa, verdadera y correcta. Completé esta solicitud basándome únicamente en la información que el solicitante me proporcionó o me autorizó a obtener o usar. El preparador firma en 8A y aplica la fecha en 8B. Y con eso terminamos. La siguiente página, la página 7, es la página de continuación, que discutimos cerca del comienzo de esta capacitación. Entonces, la información y la certificación del preparador, en la página 6, es la última parte del formulario que debe completarse. Así que lo hizo, logró pasar a través de la capacitación sobre el formulario de solicitud de autorización de empleo. Lo felicito por su diligencia, paciencia y determinación para hacer las cosas de la manera correcta. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de apoyarlo y le deseo todo lo mejor en su viaje de inmigración. Muchas gracias por participar en esta capacitación.